Bienvenidos a Cultura Digital. Soy Sandro Marcone y esto es culturadigital.p en su temporada 2023. Bienvenidos todas, bienvenidos todos. Como ustedes saben, el programa se estrena los martes a las 6 p.m. Hay gente que nos ve en ese momento en vivo y tratamos de estar ahí todos los que participamos en el programa para contestar preguntas, pero luego, por supuesto, que se puede ver también de manera asíncrona. Culturadigital.p lleva ya más de 200 programas construyendo pues un espacio que busca visibilizar actores del ecosistema digital en el país, más que en una lógica periodística en donde el entrevistado pues se ve acosado por el tiempo, ¿no? En el programa nos gusta pensar que los dejamos explayarse, ¿no? Los dejamos explicar cosas que a veces son difíciles de explicar, ¿no? En un minuto y medio. No se olviden que nos pueden escribir al correo electrónico smarcone@culturadigital.p para plantear iniciativas, para sugerir temas e incluso también para recomendar algún invitado al programa. Bienvenido, Mesías. Mesías Guevara, como muchos de ustedes sabrán, ha sido congresista de la República, también ha sido gobernador regional en Cajamarca, pero en general la razón por la que el programa tenía interés de conversar con él es porque, como se lo comentaba hace unos instantes, pues en estos más de 20 años que me dedico al tema, ¿no? Hay pocos políticos a los que se les tenía que, digamos, a los que no se les tenía que explicar, ¿no?, qué era Internet, sino todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, un gusto, Mesías, que estés en el programa, ¿no? Bienvenido. Sandro, muy buenos días, muchas gracias. Por tu intermedio, recibo el saludo desde acá de Cajamarca y también para todo el pueblo peruano que nos está viendo y escuchando. Buenísimo. Como comentábamos con Mesías al inicio, o sea, antes de entrar a cámaras, digamos, podríamos pasarnos la vida conversando, ¿no? Porque habrían tantos temas que se pueden poner sobre la mesa. Pero quería hacer énfasis en una cosa importante que sucede en tu periodo congresal, Mesías, que tiene que ver con la ley de banda ancha, ¿no? De los que tú fuiste, entiendo, un promotor, ¿no? Entonces quería saber, contar, ver cómo ves cuál es el balance que tú le des a esto, ¿no? O si estoy equivocado y si tú no participaste de esa gesta. No, mira, Sandro, en primer lugar, fíjate, como tú lo acabas de decir, en mi caso, yo vengo, mejor dicho, no vengo, sino he estado siempre involucrado en el tema de las TIC. Yo vengo de los telecos, de los viejos telecos, entre comillas, ¿no? Soy ingeniero electrónico, vine por Inictel, Uni, de ahí también por Lucent Technologies, y es por eso que siempre he estado involucrado y eso para mí es un desafío en nuestro país de volverlo en una realidad. Y efectivamente, cuando fui congresista, yo ya llegué con esa experiencia, tanto como profesor universitario y también como gerente de empresas tecnológicas. Y dije que lo que hay que hacer acá es promover la ley de banda ancha y lo hicimos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de manera conjunta. Pero no solamente la ley de banda ancha, Sandro, fíjate que es bueno que también pongamos los reflectores en otra ley que es la ley de competencia de telefonía móvil, donde se crearon los modelos OMB y el modelo OIMR, es decir, los operadores virtuales. También impulsamos la ley de telesalud y la ley de SMATE, el sistema de alertas tempranas, mensajería de textos que yo lamento que no esté todavía puesta en operación y en funcionamiento, porque ya estamos en pleno fenómeno del niño, que ya pasamos Yaku, Dios no quiera que haya un gran desastre sísmico en Lima y a nivel nacional. Entonces, para eso fue creado ya hace 7 años esa ley. Y incluso creo que ya está instalado, pero hay ciertos detalles técnicos que no lo están poniendo en funcionamiento o no están permitiendo que lo pongan en funcionamiento. Entonces, en eso hemos trabajado en el Congreso y a mí muchas gracias por hacerme recordar. No, imagínate, gracias a ti. Además, tuviste el desafío, la oportunidad de ser gobernador regional
desde el 2019 al 2022, si no me equivoco, el 2021. Pero en todo caso, 22. 22, te tocó la pandemia, ¿no? Pero aún así Mira, hubo avances. Esto yo creo que es una experiencia interesante estar primero en el legislativo y luego pasar al ejecutivo, ¿no? y primero, antes en la empresa tecnológica, en la academia, luego en el legislativo y luego en la parte ya de donde dice la gente, donde las papas queman, ¿no? Porque la verdad que queman mucho las papas ahí en el gobierno regional. Igual, fíjate que desde el primer día que ingresamos a la gestión, nos pusimos como meta de lograr lo que es la instalación del cero papel. Y ahí nos pusimos en contacto con Maruska de la Secretaría Digital, porque ellos ya tenían ya un software, un aplicativo, y nos transfirieron y lo instalamos de manera inmediata. Yo ahí tengo que agradecer y felicitar a los trabajadores de la sede central fundamentalmente, porque de manera inmediata asumieron esta nueva cultura digital, redundada como topograma, y fíjate que, y luego de manera rápida se asumió este desafío. Y de tal manera que pusimos el cero papel, la firma digital, el trámite digital, de tal manera que cuando vino el COVID, no nos encontró, digamos, desprotegidos, al contrario, ya nos sirvió para poder atender lo que se llama las actividades, los informes, los pedidos, tanto de la misma región como salir hacia afuera de la región, es decir, a los ministerios. Y ahí fíjate que cuando ya le pedíamos también el código fuente a Lima, por diversas razones no nos dieron el código fuente, con el equipo propio de aquí de Cajamarca, desarrollamos nuestro propio código fuente. Y ese código fuente o ese código fuente, y ya incluso lo hemos puesto a disposición en su momento del país a través de la PCM, en eso que go.pe, donde ahí cualquiera lo puede bajar y lo puede instalar de manera gratuita. Es decir, nosotros como Gore de Cajamarca le hemos dado también esta posibilidad. Pero además de eso, fíjate que también hemos trabajado la telesalud, hemos trabajado también historia de clínicas electrónicas, creamos un sistema que se llama One Vision, de tal manera que desde acá de Cajamarca, el director regional de salud puede ver o tiene la posibilidad de ver los 863 establecimientos de salud que hay en Cajamarca, sus condiciones, infraestructura, personal médico, equipamiento, y si tienen la dotación de medicina. Algo que yo creo que debe escalarse a nivel nacional, precisamente como comentabas, para evitar lo que ha ocurrido con Nano Guerra García, ¿no? Eso es una consulta. Entonces, ¿los 863 establecimientos tienen servicio a Internet o está eso en camino? Porque además el proyecto No tenemos, está detenido, ¿no? sí, no tenemos servicio de Internet en todos los rincones, están detenidos. Es otro tema que luego conversaremos contigo también seguramente, como Lima, los ministerios, muchas veces en lugar de ser aceleradores, se convierten en obstrucciones o obstáculos. Y eso es lo que ha ocurrido aquí en Cajamarca, tanto aquí en Tumbes y en Piura, porque la empresa que estaba a cargo resolvió contrato con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o al revés, pero la obra se detuvo. Lo que pasa es que nosotros, con este sistema, también hemos hecho que las operadoras, donde tienen cobertura, también nos brinden el servicio. Es decir, que hemos movido cierto dinero para contratar el servicio de Internet, para ver cómo está. Y por otro lado, también ellos pueden, digamos, actualizar su información de otra manera, offline, digamos, fuera de línea, y nosotros de acá lo podemos ver cómo está toda su plataforma. Clarísimo, hay como digamos que efectivamente la conectividad 100% en línea no es el único tipo de conectividad que existe, ¿no es cierto? Y el acceso a Internet, a veces igualamos acceso a Internet con conectividad, ¿no? Y podrías tener Correcto. interconectadas todas las postas sin necesidad de que nadie ahí pueda usar Facebook, ¿no? Pero están todas interconectadas. Así es. Y podría haber un sistema, ¿no?, que permite monitorear y saber si está o no el médico en la posta cuando debe estar, ¿no? O establecer protocolos en mención al caso del lamentable fallecimiento de congresista Guerra García. Podría establecerse protocolos para que en cualquier hora del día, en cualquier hora de la madrugada, una videoconferencia con un doctor al que se le despierte en su casa,
¿no? Y por supuesto que no va a reemplazar la Así es. presencia física, pero podría dar indicaciones fundamentales, ¿no? No trasladar, no mover, hacer tal, ¿no? Digamos, hay muchísimo potencial detrás de esto, pero quería recoger algo que habías planteado, me decías, porque hay una narrativa, ¿no?, que desconfía y que cuestiona permanentemente la descentralización, ¿no? Y en esa narrativa, ¿no?, los gobiernos regionales son todos por defecto, ¿no? Se crea este estereotipo, ¿no?, de ineficiencia, de ineficacia, de que no logran gastar el presupuesto, digamos, cuando el presupuesto de inversión, porque el de gasto corriente es pequeño, la mayor parte ya está comprometido, ¿no es cierto? Entonces yo sí quería, digamos, contar con tu opinión, con lo que te tocó vivir en términos de qué cosas son también problemas del gobierno nacional, ¿no es cierto? Y no solo del gobierno regional, qué desafíos tuviste, sobre todo en lo digital, ¿no? Porque a veces pensamos y esperamos que el gobierno nacional tiene que liderar esto, y me parece que esa es una perspectiva no necesariamente acertada. Sí, mira, ahí hay varios comentarios. En primer lugar, vamos a empezar por el tema de ese estereotipo que quieren construir o han construido, de que las regiones, la descentralización, que es un fracaso, que es el tema de la máxima expresión de la corrupción y también de la ineficacia. Fíjate que son narrativas muy interesadas y yo a veces digo, el domingo último estuve en Canal N en una conversación con un congresista y un exministro de Economía, cuando yo le decía de que muchas veces se habla por desconocimiento de lo que realmente pasa en las regiones a nivel nacional. Ahora, en primer lugar, el tema del nivel de ejecución de gasto es un mal endémico, transversal a los tres niveles de gobierno y, por qué no decirlo, a toda la estructura del Estado, es decir, a todos los niveles de gobierno, tanto judicial, legislativo. Por ejemplo, yo le decía a este señor congresista, le decía que él tiene que mirar primero lo que pasa en su institución para hablar de incapacidad. El año pasado, fíjate que el Congreso solo logró ejecutar 1%, 1% de su presupuesto el año pasado. Y este año, ya estamos ya prácticamente en el 10º mes, apenas han gastado entre 20 a 22% de todo su presupuesto. Por lo tanto, no es tan cierto que el tema de cuando quieran medir el nivel de ejecución. Por otro lado, cuando desde Lima o ciertos personajes quieren decir de que la evaluación única para un gobierno regional o un gobernador es a través del nivel de ejecución. Fíjate que el nivel de ejecución es una parte de lo que es la gestión pública. Es decir, están viendo que eso es lo que es inversión pública, pero la inversión pública es un elemento de toda la gestión en su conjunto. Entonces, para evaluar si la descentralización va bien o va mal, tienes que evaluar todo, no solamente el tema de la inversión. Ahora, el tema de la inversión está a cargo de un sector de los gobiernos regionales y los municipios, que si vamos a evaluar a la descentralización, a los gobernadores, a través de la inversión pública, del nivel de ejecución del gasto público, entonces mejor no elijamos gobernadores, no elijamos alcaldes y contratemos a un gerente que se encargue, a un gerente de infraestructura, que se encargue de hacer todo ese gasto. Por lo tanto, ahí hay otra desinformación. Y el otro tema, que hay que decirlo, Sandro, hay mucho desconocimiento de cómo funciona el Estado, el gobierno. Fíjate que el gobierno nacional tiene su propio problema, los gobiernos regionales también, los municipios también, y ahí hay que hacer una gran reforma. Hay un círculo vicioso, de tal manera que hace que estos tres niveles de gobierno no estén trabajando de manera coordinada. Por ejemplo, los ministerios en las regiones tienen, yo siempre hablo una palabra, acantonados, muchas oficinas que generan un paralelismo a las regiones. Por ejemplo, aquí en Cajamarca tenemos la Dirección Regional de Vivienda, pero también de manera paralela tenemos el Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda. Tenemos la Dirección Regional de Transportes, pero también tenemos Provía descentralizado y Provía nacional. Tenemos la Dirección Regional de Agricultura, de manera paralela tenemos a INIA, tenemos a CERFOR, tenemos a Rural, el PCI, es decir, todas. Por lo tanto, hay un paralelismo. Y por otro lado, tenemos la Dirección Regional de Trabajo, pero tenemos a SUNAFIL. Entonces, como que hay una superposición de funciones del nacional con lo regional. Por lo tanto,
Cuando muchos dicen incluso hay que recentralizar las competencias, oye, ya muchas están centralizadas, o sea que no necesitas hacerlo. Por lo tanto, ahí hay un tema. Y en el tema digital, fíjate que ahí hay como especie de un monopolio. Todo está a cargo del gobierno nacional, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Viceministerio y Pronatel, y el tema relacionado con la Secretaría de la PCM, Digital de Transformación Digital. Y bueno, algunas regiones, como el caso de nosotros aquí en Cajamarca, sí, a la parte de ellos, nosotros hemos hecho nuestro propio plan regional de conectividad, nuestro propio plan de salud digital, nuestro propio plan de educativo regional, es decir, nosotros no nos hemos amoldado a lo que viene de Lima, porque muchas veces hay una gran debilidad, la sostenibilidad. Por ejemplo, fíjate que en los casos de Pronatel, desde el 21 hasta hoy, creo que hay como 10 directores de Pronatel, que son los encargados de la conectividad. En el caso de la Secretaría Digital, también recientemente acaban de cambiar, hay mucha inestabilidad allá en Lima y eso perjudica también a las regiones y a los municipios. Sí, o sea, es clara, es un clásico, digamos, en el país esta tensión entre el gobierno nacional y el gobierno regional, ¿no? Creería que efectivamente hay una miopía que hace pensar que la descentralización tiene que ver solo con la gestión pública, ¿no? Y la descentralización No, es la inversión pública. ¿no es cierto? Es una cosa más, hay un elemento más político, ¿no? Que no tiene que ver con la gestión pura y dura, ¿no es cierto? No, es como una mirada muy utilitarista de la descentralización. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. En ese contexto... Bueno, sí. Dale, dale. No, te escucho. Ya, sí, en ese contexto creo que hay cosas rescatables, ¿no? Me parece que la continuidad que tuvo la Secretaría de Gobierno Digital, Gobierno y Transformación Digital fue bueno. Lamentablemente ya terminó, pero fueron varios años, fueron, si no me equivoco, 10 años o un poco más de 10 años en que, o casi 10 años en realidad, en que Marushka Chocobar estuvo a cargo, ¿no? Y claro, todo es perfectible, por supuesto, pero la continuidad era un elemento importante. Creo que además lo que tú planteas es fundamental, porque así como la Dirección Regional de Educación ya es parte del gobierno regional, ¿cierto? Y no del Ministerio de Educación, así podrían ser todas las otras direcciones regionales también. O sea, hay que trabajar pues en las famosas competencias compartidas, ¿no? Que creo que el sector de educación sí pues logró avanzar. Seguro todavía se puede perfeccionar, pero otros sectores han quedado un poco atrás. En relación a lo digital es interesante lo que planteas, ¿no? Porque de repente es un modelo distinto. En vez de pensar que la rectoría tiene que dictar línea, ¿no es cierto? Y decirle a las regiones y a los municipios qué hacer o cómo hacer, ¿no? En verdad, de repente el camino es dejar que los municipios y las regiones tengan sus iniciativas y más bien acompañarlas, hacerles asistencia técnica cuando sea necesario, porque podría no ser necesario, ¿no? Ese es el modelo que entiendo usaste o con el que trabajaste durante tu periodo de gobernador regional. Claro, lo que pasa es que yo, entre comillas, me declaré en rebeldía, ¿no? Porque yo mismo de acá en Cajamarca, claro, por mi formación profesional, incluso desarrollé un ecosistema digital y luego también lancé ante Produce lo que era un sitio digital. Mi concepción es de que en la matriz productiva regional y nacional debe haber un componente de desarrollo del software, es decir, lo que se llama la industria de la mente, para de esa manera consolidar nuevas actividades que vayan más allá incluso de lo tradicional. Porque si a mí me preguntas cuál sería el modelo económico que el Perú debe tener, para mí es un modelo económico que se sustente en el conocimiento, y lo cual va a ser, sin lugar a dudas, la investigación, el desarrollo, la ciencia y la tecnología, y que tenga como soporte lo que es la digitalización permanente y constante. Pero entonces yo ahí me declaré en rebeldía, entre comillas, porque fíjate que en el Perú, en el tema digital, que tiene un sustento fundamental en lo que es la conectividad, porque si no hay conectividad no habría lo que es un tema solamente se generaría ciertas brechas entre las regiones y Lima, donde en Lima sí hay una relativa conectividad más alta, no es óptima, no es buena tampoco, hay que decirlo, no es la ideal, pero hay un mejor servicio, mejor conectividad.
Pero fíjate que ahí viene el tema en el sentido de que la digitalización tiene que darse de manera, digamos, bidireccional, es decir, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, porque cada región tiene su propia dinámica. Ahora, en el caso de las regiones, siempre hay que tener en cuenta y a nivel nacional también los servicios públicos están concesionados. Por eso hay que romper un paradigma. Es decir, que una cosa es el servicio público concesionado hacia las operadoras, pero otra cosa es el desarrollo de contenidos, otra cosa es el tema de aplicaciones, por ejemplo, la telesalud. Sería espectacular y brillante que todas las operadoras, ya sea satélite, a través de satélite o a través de lo que es wireless o a través de lo que es el tema relacionado con fibra óptica, se llegue a todos los rincones del Perú. Pero además de eso, hay que ya desarrollar aplicativos. Por ejemplo, en el tema de salud, historia de clínicas electrónicas, hacer un hospital digital, al nivel de los municipios, los Smart Cities, es decir, las ciudades digitales, que le corresponde única y exclusivamente a los municipios. Los municipios son los dueños de la ciudad, no es el gobierno regional y no es el gobierno nacional, sino es el alcalde, que es el líder de su ciudad. Y por tanto, ahí también hay que darle las competencias, y es por eso que hay que ser disruptivos ahí, mi querido Sandro, para hacer que haya una sensibilización profunda de la importancia que tiene la transformación digital que se sustente en los dos pilares, el TI y la conectividad propiamente dicha. Sí, y claro, hay pues esta mirada, ¿no? Todo el tiempo, al menos en educación, en realidad no estoy al tanto si en salud también, pero al menos en educación, cuando uno quiere ver las mejores prácticas de la región, encuentra en Uruguay, ¿no? El ejemplo, ¿no es cierto? En términos de conectividad de escuelas, en términos de desarrollo de contenidos, en términos de innovación, Uruguay siempre termina siendo un referente. Y ahí, digamos, cuando he tenido oportunidad de conversar con algún gestor público de ese país, hay un elemento que sale recurrentemente, ¿no? Que creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa, aunque aquí, ¿no? Hablar de exoneración tributaria es como decir una lisura, ¿no? Pero es eso, ¿no es cierto? En Uruguay, lo que tú decías en la industria de la mente, ¿no es cierto? En Uruguay, los desarrolladores de software, ¿no? El sector digital tiene exoneraciones tributarias, ¿no? Ese no será un camino, o sea, ¿cuál es, ¿no? En la balanza que se puede poner, ¿no? Entre el perjuicio de una exoneración tributaria o el potencial perjuicio de una exoneración tributaria versus el beneficio, ¿no? ¿Tú qué has pensado el tema? ¿Tienes una opinión creada respecto a eso? Yo coincido contigo. Fíjate que incluso cuando yo fui congresista, también planteé el tema de la política de patentes, donde ahí tendría que darse ciertos beneficios, incluso también que impulsé la ley que haya alianza público y privada para hacer el tema de la inversión en lo que es el tema de la ciencia y la tecnología. Eso es una ley que está dada, fíjate. Y la patente sí me la observaron porque tenían que ver con el tema de los costos. Ahora, el tema de incluso de las exenciones tributarias propiamente dichas, fíjate que tiene que verse no solo en el desarrollo del software, sino también en la adquisición de los dispositivos. Colombia, por ejemplo, ha dado un gran paso. Yo la verdad que tengo una envidia sana porque ahí parece que la cosa la tiene más clara que nosotros. Ahí la agresividad de los smartphones fue mucho más agresivo porque había precisamente esta exoneración tributaria para equipamientos tanto de computadora, de laptop, tablets y los smartphones. Entonces, y eso es algo que aquí en el Perú es un sacrilegio hablar de eso y la verdad que a veces hay que ver el beneficio-costo, como tú bien lo dices, cuando hoy se requiere tener una penetración más agresiva, incluso de la accesibilidad, no solo a la conectividad, sino también al uso de dispositivos, como reitero, tablets, smartphones, laptops, PCs, lo que sea, y muchos otros dispositivos tecnológicos que hoy hay, pizarras digitales, como por ejemplo, que también deberíamos de acudir a ellos para poder mejorar. Eso hay que manejarlo con bastante cuidado, con bastante seriedad, pero sí estoy de acuerdo que debería darse. Colombia ya lo viene haciendo hace mucho tiempo atrás, creo que Chile también. Bueno, lo acabas de mencionar a Uruguay, y es por eso que
nos guste o no nos guste, tenemos que aceptar que Uruguay está varios pasos adelante que nosotros. Totalmente, ¿no? Yo creo que tienes razón, Colombia también es un buen ejemplo de política, digamos, de gestión pública, de políticas públicas digitales, ¿no? Digamos, y claro, y tienes total razón, o sea, mirando estadística de penetración de computadora, ¿no? En hogares, el Perú está en la cola de América Latina, ¿no? Tenemos, lo último que recuerdo es 30% de hogares del país con al menos una computadora. Y aunque efectivamente los smartphones son maravillosos para muchas cosas, hay que entender que los dispositivos son distintos para distintos usos. Una familia no puede, digamos, y lo hemos visto en pandemia, ¿no es cierto? La limitación que tiene pues una familia que tiene un smartphone, ¿no? Y hay un estudiante universitario, dos padres que trabajan, por decir, ¿no es cierto? Por ejemplificar una familia y, digamos, una estructura completa, clásica, ¿no? Y tres hijos estudiando, ¿no? ¿Cómo hacen con un solo móvil, ¿no? Y sin una computadora, ni desktop, ni laptop. Es decir, entonces hay límites, pues, a lo que la penetración por móviles, y a veces nos dejamos llevar por estas cifras en donde queda claro que hay más móviles que habitantes en el Perú, ¿no? Pero cuando eso se traduce a penetración en equipamiento hogar, nos damos cuenta que ahí estamos al debe, ¿no? El debe es altísimo, hay mucha brecha ahí. Hay mucha brecha, hay una distancia grande y ahí también hay un manejo equivocado de la información. Cuando la estadística, perdón, cuando alegremente decimos, mira, ya tenemos 130% de teléfonos móviles, cuando, claro, hay muchos que tienen 2 teléfonos, 3 teléfonos por las familias mismos, porque hay que tener en cuenta que ahora la comunicación se ha vuelto más personalizada, muy personalizada. De tal manera que, por ejemplo, en tu casa, no sé cuántos serán 5, supongamos, hay 5 móviles y cada quien ya tiene su propia comunicación. Ya antes había un teléfono para toda la familia, había una computadora para toda la familia, pero ahora no. Ahora cada quien tiene su laptop, cada quien tiene su computadora y trabajan o estudian. Por lo tanto, ese enfoque tiene que cambiarse. Yo fíjate que cuando en plena pandemia y últimamente se habla de los famosos bonos, que se ha gastado o desembolsado miles de millones de soles en los bonos, en los temas de la pandemia, de la compra de las vacunas, por ejemplo, que dicho sea de paso, también estoy leyendo que varios han vencido sin haberse utilizado, pero ya el Perú perdió miles de millones de soles. Y a eso deberíamos haber apostado por la innovación, por la TI. Y cuando yo lo decía, me decían que yo era un loco en el Congreso. Fíjate que cuando yo planteé que la ONGI, que ahora es la Secretaría Digital, yo planteaba que esta oficina de ese entonces tenga mayor peso, mayor nivel. Incluso yo quería que dependa directamente, no del Premier, sino del presidente de la República, porque de esa manera que un presidente que tenga una visión más amplia, que tenga más liderazgo, más poder político, era lo mejor para nuestro país, pero no me entendieron y 3 veces que estuvo en el pleno del Congreso para ser ya debatida y aprobada eventualmente, alguien de la PCM le llamaba a la mesa directiva del Congreso y le decían, oye, por si acaso esto sácalo, es peligroso. Consideraban como un peligro darle mayor poder a la ONGI de ese entonces, convertirlo en algo trascendental para el país. Hay mucha gente efectivamente que se ha pasado discutiendo si el Ministerio de las TIC, ¿no es cierto?, si el Ministerio de la Ciencia y Tecnología. Yo creo que hay un problema de gobernanza, aunque existen rectores, ¿no es cierto? Hay rectores, pero yo no estoy seguro que esta dualidad en términos de, por un lado tenemos al Viceministerio de Telecomunicaciones con el Programa Nacional, el Compronatel, ¿no? Que claro, el Viceministerio de Comunicaciones se diluye en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Cuando el ministro del MTC pone un pie en el ministerio, la agenda de transporte es tan grande, tan millonaria, tan densa, porque estamos hablando de transporte marítimo, terrestre, ¿no es cierto? O sea, es un mundo, ¿no? Que la de telecomunicaciones se invisibiliza, ¿no es cierto? Siendo fundamental también para el país, el viceministro de Comunicaciones es
es el hijo menor, ¿no es cierto?, del ministro en el MTC, ¿no? Eso es un problema endémico también. Creo que al menos deberíamos sacar comunicaciones, separar comunicaciones y transporte. Creo que eso es lo mínimo que deberíamos hacer. Pero también concuerdo contigo, porque el modelo en Uruguay, el modelo en Brasil, es de una instancia, ¿no? Pero no solo una instancia de infraestructura, porque ahí sí estamos de acuerdo. Si se trata de promover infraestructura de telecomunicaciones, el Viceministerio de Comunicaciones lo puede hacer. Pero es mucho más que eso, ¿no es cierto? El modelo de acceso, uso, apropiación, sostenibilidad, nos lleva a pensar que la agenda digital podría ser manejada por una organización, como no se puede por la LOPE, por la Ley de Operación del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, crear una instancia directa al presidente, pero sí se puede crear un órgano constitucional. O sea, sí podríamos pensar en un organismo tipo el BCR, tipo el Banco de la Nación, ¿no es cierto? Sí hay modelos que se podrían usar con mucha autonomía, mucha independencia, y eso podría valer la pena, ¿no? Y eso me abre, digamos, porque es claro que la conectividad y el equipamiento son condiciones necesarias. No son suficientes, ¿no? Porque alguien tiene que estar al mismo tiempo pensando en el desarrollo de capacidades, en la innovación, como tú decías, ¿no? En muchísimas cosas. Y eso me abre la puerta a preguntarte por este comité multisectorial o multidisciplinario de planificación digital que acaba de crearse plan. Entiendo que tú lideras. Sí, mira, precisamente por lo que tú acabas de manifestar, en la que hay un tema del desarrollo de las capacidades, habilidades, el tema del conocimiento, lo que significa el manejo, por ejemplo, de iCloud, ¿no? El manejo de lo que significa blockchain, inteligencia artificial, que eso está prácticamente liderado por hoy, manejado por la Secretaría de Transformación Digital, y por otro lado está el tema relacionado de Pronatel, el propio Viceministerio de Comunicaciones, que tiene la obligación de expandir lo que es el tema de la conectividad propia. Entonces, por eso, sin embargo, notamos que ambos hay mucha discusión, como que no se ven, como que no quieren conversar, y ambos son importantes, ambos son necesarios, pero no son excluyentes. Pero sin embargo, hoy el debate es que no quieren conversar amablemente, amigablemente, y es por eso que en del Consejo Directivo de CEPLAN, viendo la preocupación que hay a nivel nacional, dijimos, oye, acá tenemos que hacer algo como CEPLAN, porque somos CEPLAN, y la ley nos dice que tenemos que hacer algo, una política digital o de planificación, en este caso digital, y entonces dijimos, hay que formar esa mesa de coordinación para crear un espacio para poder de esa manera hacer que las dos interactúen, en el entendido que la infraestructura TIC, como nosotros le llamamos, tiene dos patas. Una, que es el TI, donde está la Secretaría Digital ya con su política general de gobierno, incluso que ya fue aprobado, y el otro que es el Pronatel y Viceministerio de Comunicaciones, que tiene que ver toda la conectividad, donde ahí incluso, Sandro, no solamente está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino hay otros actores. Por ejemplo, están las operadoras de telecomunicaciones que dan el servicio público, son empresas privadas, pero dan un servicio público. Está OCITEL, que es el encargado de regular y promover las inversiones. Está la propia Proinversión, que es el que hace la licitación del espacio radioeléctrico. Están las tecnológicas como Google, Google también, Microsoft, está Huawei, está Claro, bueno, está Entel, está Cisco, Nokia. Entonces, todos estos actores, y la academia también, que tiene que estar ahí metido. Mira el universo que hay para conseguir lo que es la conectividad. Y en el otro lado está el TI, también las tecnológicas, la academia. Y por lo tanto, este modelo, con esta mesa de coordinación multidisciplinaria, buscamos eso. Buscamos que haya esa gobernanza que tú acabas de decir. Acá en el Perú hay palabras claves que hay que poner en la mesa y las vamos a hacer de este comité. Decir, oye, hay que definir la gobernanza en primer lugar, luego la articulación y luego ver el tema de cómo, si tú ves en el Perú, yo siempre
discuto con amigos del Perú que están fuera, extranjero incluso, le digo, mira, en el Perú hay muchas cosas que se han hecho y se ha hecho muy bien. El tema está que estamos atomizados. ¿Y cuál es el desafío? Que hay que articular esos esfuerzos en uno conjunto. Ese es el objetivo de esta mesa. Es más, también ponemos en el centro, hay algo que no se habla mucho, pero tú estás enterado seguramente, que existe lo que es la política de Estado número 35. La política de Estado número 35 que lo gestamos también en el año 2017 desde el Acuerdo Nacional. Ahí con mucha claridad se define, entonces faltaba el brazo operador, digamos, operativo de esta política de Estado. Y es por eso que ahí nosotros, como plan, nos hemos puesto esta tarea. A mí me parece que es muy oportuno, ¿no es cierto? Porque efectivamente el acuerdo nacional, el último acuerdo del acuerdo nacional del 35, fue en relación, ¿no es cierto?, a justamente reconocer que los peruanos queremos ser una sociedad de la información y el conocimiento. Porque claro, si no quisiéramos serlo, bueno, no hay problema, ¿no es cierto? Pero queremos ser, entonces hay una necesidad sentida, ¿no? El acuerdo nacional recoge todas las fuerzas políticas del país, recoge que hay un consenso ahí, ¿no? Pero no solamente eso, hace menos de 15 días se ha hecho una reforma constitucional, ¿no? Y en donde se menciona declarativamente, por el momento, ¿no?, la necesidad del Internet libre. A mí me parece un acierto que se haya usado el concepto de Internet libre y no solo de Internet. Y además habla de las tecnologías de información y comunicación, porque no es solamente el problema, no solamente está alrededor del Internet. Tenemos problemas en radio y televisión también, ¿cierto? Es decir, niños que caminan 3 o 4 horas para poder tener señal de radio, ¿no es cierto? Ni siquiera acceso a Internet. Y es interesante lo que tú decías de cómo en el Perú nos estamos atomizando en relación a lo digital, cuando en realidad lo que uno aprende, y tú lo debes saber perfectamente como ingeniero, lo primero que uno aprende cuando nace el Internet es el fenómeno de convergencia, ¿cierto? Cómo empiezan a hacer convergencia las tecnologías, a hacer convergencia las empresas, La plataforma, los servicios, las plataformas, ¿verdad? Todo tiende a hacer convergencia, ¿no? Es decir, todo pasa por un mismo, ¿no?, por un mismo protocolo, ¿no? Parte de la digitalización tiene que ver justamente con la convergencia. Y pareciera que en lo digital no estamos convergiendo, ¿no? No, incluso ahora lo que tenemos que hablar ya es de hiper ya convergencia ya. O sea que ya no la convergencia, por ejemplo, en la finales de la década del 90, había el debate entre las redes de voz y las redes de datos. Entonces ahí, en ese entonces, yo estaba en Lucent Technologies y desde ya de Estados Unidos, de Murray Hill, en los laboratorios Bell Labs, se desarrolló lo que era el SOC Switch. El SOC Switch, su tarea era hacer que converjan las redes de voz y datos y se constituyó la red de nueva generación, las Next Generation Networks, para ver de esa manera hacer esa convergencia. Ya se viene, pero ahora ya hablamos de otro, y de hacerle la hiperconvergencia. Tú te imaginas, Sandro, que por ejemplo, antes se hablaba de SDH solamente, que una velocidad de transmisión alta de un formato de velocidad, antes era PDH, ahora es SDH, pero luego se juntó el IP con lo que es el DWDM, es decir, ya directamente el IP, meterlo al láser, y eso ya se viene dando con mucha frecuencia, y es por eso que ahora hablamos de hiperconvergencia. En relación a la norma que se acaba de aprobar, te comento que yo fui, creo, no sé si me equivoco, cuando fui congresista también presenté un proyecto de ley para que se declare derecho fundamental el Internet en el Perú, junto con el agua y la luz. Y sabes que en ese entonces los congresistas reaccionaron en la Comisión de Constitución, decían que no, porque era darle una obligación más al Estado. Oye, ¿cómo? Eso es lo que uno no entiende las cosas. A veces no sé si la gente actúa por ignorancia o actúa por desconocimiento o por interés. Ese proyecto de ley debió haberse aprobado ya, hoy estamos en 2023, debió haberse aprobado hace 11 años cuando yo lo presenté, pero me salieron con eso en la Comisión de Constitución. Y no, así como es una obligación del Estado darle luz, darle agua, darle saneamiento, hoy no podemos darle una carga más diciendo que el Estado también provea de Internet libre. Imagínate gracias a Dios ya se aprobó, eso yo estoy contento, porque también iniciamos el debate. Y lo que sí, la política de Estado número 35, que también algo tengo que ver, gracias a Dios,
salió como por un tubo. Esa sí fue más fácil que la otra ley que en el Congreso. Fíjate, pudimos convencer a todo el acuerdo nacional y no pudimos convencer a 10 congresistas de la Comisión de Constitución. No, no, clarísimo. Yo creo que lamentablemente en los últimos años se ha deteriorado pues la representación con el congresal, ¿cierto? Y entonces efectivamente no podemos pensar que los intereses de fondo de la nación van a ser discutidos, ¿no?, a cabalidad, con transparencia. Y eso, claro, y eso me lleva a pensar si, digamos, el Internet permite que otros derechos, como el derecho de información, derecho de educación, incluso el mismo derecho de salud, se puedan distribuir mejor, ¿no? Entonces hay una miopía, como tú mencionabas, ¿no es cierto? Hay una miopía, hubo una miopía, pareciera que sigue habiendo. A mí me llama la atención que esta reforma constitucional, ¿no?, deje pues un marco normativo sólido para evitar potenciales censuras y controles del Internet después, ¿no es cierto? O sea, porque cualquier intento de censura ahora va a tener que luchar contra la Constitución a ese rango, ¿no? Entonces yo creo que hay pues un acierto, a mí me sorprendió, porque creo que hay un acierto, y el otro acierto en esa reforma constitucional tiene que ver con la focalización en zonas vulnerables, urbano marginales y rurales, ¿no?, que es donde no hemos logrado cerrar la brecha. Pero hay otros temas que deberíamos estar discutiendo, ¿no es cierto? Creo que deberíamos, los espacios del ecosistema digital peruano debería estar, por ejemplo, hablando más del Open RAN, ¿no? Y cómo el Estado debería adoptar estándares Open RAN para que cualquier equipamiento de telecomunicaciones, por ejemplo, que se instale en cualquier parte, ¿no?, no sea propietario, ¿no? Y entonces los distintos equipos podrían funcionar con routers y gateways, ¿no es cierto?, y APs que tienen pues estándar Open RAN, ¿no? Eso sería, digamos, permitiría tener una visión que, para ser justos, yo se la escuché por primera vez a José Soriano, cuando decía, va a llegar un momento en que tú vas a andar con tu celular en la mano y cuando lo más eficiente sea usar al proveedor A, tu móvil va a usar el proveedor A. Y cuando lo más eficiente sea usar al proveedor B, tu móvil cambiará automáticamente al proveedor B, ¿no? Eso me parecía pues una imagen ideal de eficiencia y de eficacia. Pero no discutimos sobre eso. No, y sobre todo que fíjate que ahí tenemos que ver lo que es la arquitectura abierta, ¿no? En general, a nivel de aplicativos, a nivel de equipamiento y sobre todo, por ejemplo, algo que hasta ahora hay que poner un ejemplo más. Yo te perdí por unos segundos, solamente para que sepas, sí, que hay algunas cosas que no escuchemos. No, sí, te decía de que, por ejemplo, el tema relacionado de que algo que hoy está abocado y que nos ve el tema de lo que es cuando no es, o mejor dicho, cuando todo actúa con algo propietario y cerrado, son las sectores de clínicas electrónicas, que acá en el Perú cada quien está metiendo el sector de la clínica electrónica, cuando yo le estoy sugiriendo hace tiempo de que todo sea open source, es decir, que sea una arquitectura abierta, fuente abierta, código abierto, para que todos puedan seguir creciendo y puedan seguir desarrollándose. Y eso es definitivamente muy importante, lo que tú estás hablando, pero fíjate, volviendo ahora al tema, es importante que se sepa que los servicios de telecomunicaciones son servicios públicos brindados por privados, quienes han recibido la concesión para que ellos puedan brindar el servicio. Y ahí también hay que ser bastante claros. Hay muchas operadoras de telecomunicaciones, por ejemplo, que ganan la banda A, la banda B en celular. Creo que la banda A, no recuerdo muy bien si la banda A es Lima y banda B provincias, lo ganan en provincias y lo ganan para todo el Perú. Pero luego solamente invierten donde hay, según ellos, alta rentabilidad, pero no invierten de manera, digamos, horizontal. Pero ahí también hay que romper paradigmas, porque muchos piensan que en provincias, en las zonas no hay tráfico. Sí hay tráfico. Yo ahí tengo muchas anécdotas que incluso cuando yo era congresista le decía a los amigos operadores, oye, pongan acá una celda. No, ahí no hay tráfico.
después ponían una celda y resulta que a la semana esa celda ya estaba totalmente llena. Entonces, oye, ¿qué pasó? A ver, ese tráfico. Entonces, la comunicación hoy es algo distinto a épocas anteriores. Te comento anécdotas. Por ejemplo, la radiodifusión. A las zonas más alejadas de Cajamarca, de la provincia, decían, oye, un comunicado, señores, por si acaso la persona tal dice que tal día, tal hora va a estar a las 10 de la mañana en el puerto Mayeta, ya de Cutervo, así que por favor se invoca a los familiares, ir a recibirlos. Entonces, ese era que era antes, y luego ya cuando fuimos avanzando, ya hubo lo que es la servicio que dio Gilat con sus, ¿te acuerdas? Con sus teléfonos, con sus monederos. Entonces agarraba, decía, llegaba la llamada y telefoneaban a todo el pueblo. Señor, por si acaso tal persona va a recibir, se invoca que le está llamando su familia de Lima, le está llamando su familia de Chiclayo, todo el pueblo se enteraba. Entonces eso fue otro avance, ¿no? Entre comillas, pero luego hoy no, hoy todo el mundo tiene su celular, todo el mundo tiene su Facebook en las zonas más alegadas. Hay tráfico entrante y hay tráfico saliente, que es algo que también debemos de tener en cuenta. Así es, creo que la frontera tiene que ampliarse, ¿no es cierto? Porque hay límites que hoy nos establecemos, ¿no? Por ejemplo, en caseríos de menos de 500 habitantes, que hay miles en el Perú, nadie entra, ni internet para todos, ¿cierto? Internet para todos es probablemente el brazo que va a la zona rural, ¿no? El operador, que además es interesante en este modelo de operadores de infraestructura rural móvil, ¿no? Pero bien, el tiempo... Ese modelo también lo creamos nosotros, yo lo creé ese modelo con la ley de operadores móviles virtuales, lo famoso OIMR. Y podríamos, yo creo que ese modelo podría dar para un programa específico sobre eso. Decía, yo te agradezco muchísimo tu tiempo y ha sido muy interesante. Con ustedes, gracias por la invitación. Gracias a ti. Con ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado.